Esa es una de las cosas que mi mamá me enseñó cuando yo era niño. Salude. Salude, mijo, salude. Y eso abre puertas, claro. Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno, me alegra escuchar que las dos personas que están acá al frente mío están muy bien. Los demás, como dice el profeta Justin Bieber, sorry. Bueno, ¿tienen su Biblia a la mano? ¿Sí? Saquen sus Biblias y ubíquense por favor en el libro de Romanos 1. Romanos es un libro espectacular, más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos completo alguna vez en su vida? Sí, hay varias manos levantadas, qué bien, muy bien. ¿Cuántos se han leído la Biblia completa? Muy bien. Que ese sea un propósito para el año siguiente entonces, que podamos leer la Biblia, toda la Biblia. Es una bendición poder tener la palabra de Dios a nuestra mano, amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del libro de Romanos. Estamos empezando una nueva serie con el pastor Pablo. Nos estamos centrando en este libro de una manera especial porque el libro de Romanos tiene algo muy particular. A diferencia de otros libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, Romanos tiene la particularidad de que es pura doctrina. Doctrina cristiana, teología a full, al 100%. Y hoy, aunque me habían dicho que por favor hablara de Romanos 1 y 2, el tiempo solamente me va a alcanzar para hablar solo de Romanos 1, porque es que hay demasiado que hablar, muchísimo, muchísimo. Pero empecemos, los voy a poner en contexto más o menos de este libro. Este libro es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Como muchas de sus otras cartas escritas a iglesias, este libro, esta carta también es una carta a la iglesia en Roma. La iglesia de Roma no era la iglesia más importante realmente para la cristiandad del momento, no era la más grande tampoco, pero tenía una particularidad y es que era la iglesia que quedaba en la capital del imperio, o sea, era importante. Y Pablo se dio cuenta de eso y lógicamente por obra y gracia del Espíritu Santo, él escribe esta carta. Dios le empieza a mostrar cosas, ¿sí? Pablo escribe esta carta a una iglesia que es una buena iglesia, no es una iglesia como las otras. Había iglesias que tenían problemas con el alcoholismo, con el adulterio, con el dinero, con un montón de cosas, ¿cierto? Con el chisme. No, esta iglesia no tenía tantos problemas. Todas las iglesias tenemos problemas, ¿cierto? No hay iglesia perfecta, pero esa iglesia en particular tenía como una buena reputación, a pesar de que estaban viviendo momentos bastante difíciles porque estaban bajo un gobierno, un imperio bastante fuerte. O sea, estamos hablando de mitad del siglo I después de Cristo y había bastante persecución. Estamos hablando más o menos años 60, 50, 60 después de Cristo, y había mucha persecución. De hecho, el emperador de turno era el mal reconocido y pobremente célebre Nerón, ¿sí? A él se le atribuye que la ciudad de Roma haya sido incinerada casi en su totalidad, pero este emperador era tan hábil y tan maquiavélico, por así decirlo, que se las ingenió para echarle la culpa a los judíos. Entonces, claro, empezó una persecución ahí toda aburridora hacia los judíos, hacia el pueblo cristiano. Muchos se fueron del lugar, entonces la iglesia se vio muy afectada. Y en esas condiciones se encontraba la iglesia de Roma en esos momentos. Y Pablo, que era misionero para ese momento, tenía muchas ganas de ir a visitar a los romanos, ¿cierto? De echarse una vueltica por esa iglesia. Esa iglesia no fue fundada por Pablo, no fue fundada por el apóstol Pablo. Él sí fundó otras, ¿no? Pero esa en particular no. Y de hecho, él no fue muchas veces
realmente fue pocas veces a la ciudad de Roma, porque a él no le gustaba predicar sobre fundamento ajeno. Él era muy respetuoso de eso. Y entonces Pablo está en esa situación. Pero ¿quién era Pablo? Pablo era un judío. Él mismo se presenta de esta manera en sus cartas, en sus diferentes cartas, y en algunas de ellas da esta descripción, y él dice que es judío de judíos, fariseo de fariseos, o sea, maestro de la ley, celoso a cual más, porque los maestros de la época de la ley eran bastante celosos, ¿cierto?, de la tradición judía. Era persecutor de la iglesia porque consideraban el cristianismo una secta. Imagínense qué locura, ¿no? Cristianismo una secta. Pero bueno, en esa época nos consideraban una secta. Aparte de eso, era un hombre que pertenecía a una familia que era bien acomodada. Su familia trabajaba con el imperio, eran los que les hacían las carpas a los del ejército. Imagínense, el imperio estaba en crecimiento, se estaba expandiendo, estaban invadiendo muchas otras tierras, y ellos eran los que hacían las carpas para este ejército. Y aparte de eso, él también es llamado gratamente el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros, no de los judíos, de los gentiles. Para los judíos, Dios designó ¿a quién? Norita me va a ayudar, a Pedro. Sí, yo sé que tú sabes. Es que Norita sabe de todo. O sea, si supieran ustedes, tenemos un tesoro ahí en Norita. Wow. Y entonces Pablo es designado por Dios para los gentiles, pero luego vamos a hablar de eso. De hecho, Pablo en Hechos 22, lo pueden leer si quieren ustedes en su casa, ahí aparece el momento de conversión. En Hechos 22, donde él mismo dice que va por el camino a Damasco y de pronto un resplandor, ¿cierto? Así como cuando uno entraba a una discoteca. Las discotecas, bueno, yo no sé si ustedes lo hicieron o no, pero yo lo hice. Uno entraba y había como un saloncito oscuro, y uno abría una puerta o corría en una cortina y la luz estaba así. Algo así, él sintió ese resplandor así, ¡buah! Y fue derribado. Algunas personas dicen, no, que es que Pablo fue tumbado del caballo. Usted lee ahí y ahí no dice que él iba montado en un caballo, nada de eso. Fue derribado. A lo mejor la gente asume que estaba en un caballo porque en la época se viajaba a caballo, y como les digo, él no era, digamos que, del común, porque aparte de eso, Pablo era romano, ciudadano romano. Mire esto, ciudadano romano. Y el tipo, mejor dicho, era un ciudadano libre, no era esclavo. Mucha gente en esa época era esclava. Entonces, ¿qué pasa? Pablo ve ese resplandor, es derribado, y el Señor le dice, hey Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Pablo era de los que agarraba familias, perseguía familias y los llevaba a las autoridades y los torturaban y los mataban o los llevaban al circo romano. O sea, el tipo tenía un pasado bastante oscuro, pero era muy respetado y además era muy conocido. Y este mismo Pablo, que en su pasado fue bastante orgulloso de eso, tiene un contacto con Dios, con el Dios viviente, con el mismo Jesús, y le dice, hey, ¿por qué me persigues? Y es allí donde en medio de toda esa situación habla con el Señor, queda ciego por el resplandor, y dice, él mismo dice, ahí en Hechos 22, dice que él escuchaba la voz de Dios, pero los que estaban con él, no viajaba solo, no entendieron lo que él estaba escuchando. Sabían que algo estaba pasando, pero ellos escuchaban un murmullo, una especie de murmullo, pero era Dios hablándole directamente a Pablo. Así como espero que en medio de todo lo que vamos a hablar, hoy Dios te hable directamente a ti. Y entonces allí es donde empieza Romanos. Viene Pablo y dice, ya con todo lo que ustedes ya les acabo de decir,
viene Pablo y por obra y gracia, por inspiración del Espíritu Santo, escribe esta carta a los romanos que es un tesoro, no solamente por el contenido, sino por el estilo literario. Pablo es reconocido también por eso, no solamente es reconocido por ser el apóstol de los gentiles y el sistematizador, ¿cierto?, del conocimiento de la palabra de Dios, sino también lo es, ¿por qué? Pues por eso que les acabo de decir. Entonces miren, la carta de Romanos tiene un objetivo principal y es el de hacernos comprender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Cuando a uno le dicen, el Evangelio, entonces uno piensa en Lucas, Marcos, Juan, Mateo. Los 4 apóstoles, y uno dice, estos 4, ese es el Evangelio. ¿Qué hay en los 4 libros? Las buenas nuevas. ¿Pero de qué tratan? De Jesús. Así, habla de Jesús. Las buenas nuevas hablan de Jesús. Y entonces, mire lo bonito de esto. Pablo se toma el trabajo, después de su conversión, pasan unos años, donde él seguramente en la intimidad de la palabra de Dios, del momento, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento no había sido escrito, ojo, era el Antiguo Testamento. Por revelación de Dios, él empieza a escribir todas estas cartas y todos estos materiales, y entonces llega a Romanos y empieza a escribirle a Romanos, y uno dice, wow, porque este libro es en esencia la enseñanza de la doctrina del Evangelio, o sea, de Cristo Jesús, de la obra de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Esperen que me perdí. Acá está, es que se me movió la pantalla y entonces, si nosotros vamos al texto, acompáñenme ahora sí a Romanos, ¿cierto? Del versículo 1 al versículo 7 es una presentación, o sea, él saluda, no sé qué, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciarle el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser, ¿qué? Santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz y gracia y paz. Estos primeros 7 versículos, ustedes no se imaginan todo el contenido que tiene. Es una cosa loca y hoy vamos a tratar de abordarlo muy rápidamente porque no vamos a alcanzar, no nos daría el tiempo para hacerlo de la manera que queremos. Pero imagínese usted, él viene y hace este saludo y en el versículo 1, ahora empecemos versículo a versículo, en el versículo 1 él se presenta como siervo. En esa época el que se hacía llamar siervo era un esclavo, ¿sí? Pero no la esclavitud que nosotros conocemos, porque la esclavitud a la que él se refiere es a ese rendimiento total en amor a Cristo Jesús, a Dios. Él se hace siervo y se siente siervo muy humildemente, siendo quien era Pablo, muy humildemente dice, yo soy siervo. O sea, yo no soy mayor que ustedes. Yo soy siervo juntamente con ustedes en Cristo Jesús. Y aparte de eso dice, soy apóstol. Y la palabra apóstol da a entender de que hay un llamado.
Ojo, hay una cosa importante con respecto a este del término apóstol, y es, él no es apóstol directo junto con los otros 12. Él no hizo parte de los 12. Si mal no estudiamos en el libro, ¿sí o no, Linita? A los que llamaban en el apóstoles, tenían que tener unas condiciones. Una, ¿cuál era? Que hubiera vivido, o sea, que hubiera compartido directamente con el Señor. ¿Y la otra cuál era? Si no estoy mal, a ver los que están en el libro, levanten la mano los que están en el libro, profesores de historia. Profesor de historia, ¿qué pasó? ¿No? Se los dejo de tarea. Son dos cosas. Y Pablo, cuando tiene ese encuentro con Cristo y cuando empieza a hablar de las cosas que Dios le empieza a mostrar, entonces los apóstoles originales dicen, hey, este hombre no estuvo con nosotros. Además sabían quién era, ¿no? Le tenían medio temor en cierta forma. Sabían quién era. Hey, él está hablando de estas cosas que nos fueron reveladas a nosotros de manera directa. ¿Cómo es posible esto? Ellos entendieron que era la obra del Espíritu Santo, porque cuando el Señor se va, ¿quién llega? El Espíritu Santo. Es el mismo Dios el que se les está revelando, y por eso Él también es catalogado y se autodenomina apóstol del Señor. Y entonces Él aquí está hablando acerca de que, hey, vengo a anunciar las buenas nuevas, o sea, vengo a anunciar el Evangelio. ¿Y de quién es ese Evangelio? Es el Evangelio de Dios. Él está presentando, mire lo que sacamos de un solo versículo. Impresionante, y uno dice, wow, ese tipo era inteligentísimo, muy usado por Dios. En una sola frase, el tipo nos está diciendo, hey, yo pertenezco a Cristo. Eso era lo que estábamos cantando ahorita, ¿no? Yo pertenezco al Señor, me rindo delante del Señor, vivo mi vida conforme a eso. Soy su siervo, lo sirvo a Él por amor. Y tengo un llamado como apóstol. Y ese llamado es el de ir a las naciones, que es el que tenemos todos nosotros, amén. Y vengo a enseñar el Evangelio, que es a Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Y eso solamente fue un versículo. Y uno dice, wow. Y eso es doctrina. Ojo con esto. Y entonces pasemos al segundo versículo. El segundo versículo dice lo siguiente: por medio de sus profetas ya había sido prometido en las sagradas escrituras. O sea, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, de las buenas nuevas. El Evangelio, el prometido, el Hijo de Dios había llegado. Ya llegó, amén. Wow, están convencidísimos. El Evangelio, el profetizado, el Hijo de Dios, el Mesías, ya había llegado. Eso me encanta que sean así espontáneos. Lo que había sido prometido desde Génesis hasta Malaquías. Es que si nosotros si profundizáramos un poquito más, wow, y estuviéramos más pegados al Señor, yo creo que entenderíamos de mejor manera esto. Pero desde el Génesis hasta Malaquías es considerado como el compendio de lo que está en el Evangelio, en los cuatro primeros libros. Durante Malaquías para atrás es la promesa, pero los 4 libros del Evangelio es el cumplimiento de la promesa. Y Pablo en el libro de Romanos nos está explicando eso, que eso ya se cumplió. Y para que nos quede un poquito más fácil entenderlo, me encantaría que viéramos un video. Allá me están haciendo así, listo, perfecto. Entonces me encantaría que viéramos un video para que enmarcáramos esto que yo les estoy diciendo y entendiéramos tal vez un poquito, sí, Nati, gracias, entendiéramos un poquito qué es lo que Pablo estaba pretendiendo que nosotros entendiéramos. ¿Listo? Entonces ahí los dejo con el video.
Impresionante. Yo cada vez que veo este video no sé, me quebranto. Digo, wow, Señor, tú me amas mucho. ¿Cómo me amas? Y haces todo lo posible y haces, mejor dicho, hasta lo imposible para que yo logre entender que tú me amas y que tú tratas de hacer que yo esté cerca de ti. Wow. Y esto que se explicó en 3 minutos de video, Pablo lo está haciendo aquí. Para nosotros, 3 minutos de video. Imagínense lo que tuvo que hacer el Señor en la mente, en el corazón de Pablo para llegar a Romanos. Pablo está explicando todo el evangelio en este libro. Imagínese usted eso. Toda la obra de Jesús, del prometido, la empieza a explicar aquí. Y yo digo, wow. Si yo entendiera un poco más el propósito de lo que está en la palabra de Dios para mi vida, wow, sería algo maravilloso. Me hubiera ahorrado tal vez muchos problemas. Hubiera hecho muchas más cosas. Me hubiera quejado menos y hubiera disfrutado más. Versículo 3. El versículo 3 habla de lo siguiente, porque este solamente es el saludo, imagínense lo demás. Y ya hemos hablado de cosas como, dice, este evangelio habla de su Hijo, o sea, es la revelación de Jesús, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Y entonces, ojo, acá Pablo nos está llevando a que lo profetizado sobre el Salvador, sobre el Mesías, se dé cumplimiento en la naturaleza humana de Jesús. La promesa era que el Salvador iba a venir del linaje ¿de quién? De David, del rey David. Y entonces uno se pone a mirar y resulta que Jesús hace parte de ese linaje, de esa línea generacional. Todo viene por el lado menos probable. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Quién era Rahab? La prostituta. Imagínense. La Pati Alegre. Sí, porque mucha gente la ve así. Pero ¿cómo Dios va a utilizar a una persona así? Sí. Dios usa al que quiere. Llama al que quiere. No importa en las condiciones que está. Cuando Dios lo llama, y si lo quiere usar, lo usa, así como utilizó un burrito para que le hablara al personaje aquel. Y entonces aquí resulta que no por el lado de José, sino por el lado de María, ¿cierto? Si se pone uno a mirar la genealogía, María proviene de allá y se da cumplimiento ¿a qué? Al linaje de David. ¿En la vida de quién? De Jesús hombre. Ojo con lo que estoy diciendo, que aquí viene otra verdad teológica, un fundamento cristocéntrico importante. Jesús era todo hombre. Esto sirvió para que muchas peleas y contiendas en los primeros siglos de la iglesia, mejor dicho, se agarraron de los pelos, se pelearon, hasta surgieron herejías a causa de ese concepto, el linaje de David, de que si Jesús provenía de allí o no. Y entonces, ojo, pasemos al versículo 4. Versículo 3 habla acerca de el linaje, pero el versículo 4 habla de lo siguiente, dice, pero según el Espíritu de Santidad fue designado, ¿con qué? Con poder, Hijo de Dios por la resurrección. Y entonces aquí se completa el cuadro. Y es que aquí estamos reconociendo, Pablo nos está mostrando que Jesús era todo hombre, pero que también era todo Dios. Tenía la doble naturaleza, 2 en 1. Hijo de María, sustancia de su madre, a través de María,
pero hijo de Dios por la sustancia, espiritualmente hablando, de su Padre. Y entonces aquí surgen muchas cosas, que una de esas situaciones son las que pasan con nuestros hermanos los católicos, y es que está esta creencia donde se menciona que María es la madre de Dios, y no es ni lingüísticamente acertado y mucho menos teológicamente hablando, porque María era la mamá de Jesús. La cuestión es que María, al haber sido escogida, bienaventurada, le dice la palabra de Dios, ¿cierto? Ella da a luz de manera virginal, lo cual había sido profetizado también. El otro día estábamos en el IBLI, esto no lo dije en el primer servicio, pero el otro día estábamos en el IBLI y uno de los estudiantes, estábamos hablando en la clase de escatología, y estábamos hablando justamente de este tema de el cumplimiento de las profecías, ¿no? Sobre los últimos tiempos. Una de esas todas apuntan lógicamente a Jesús, y entonces decíamos, y una de las personas que estaba ahí decía que para José debió haber sido muy duro cuando se enteró, lógicamente, que María estaba embarazada y él no la había tocado. O sea, eso era terrible. Él no se iba a casar con ella, pero Dios le habla y él termina casándose. Ese era el plan de Dios. Y entonces él termina casándose con María. Pero decíamos, ¿y qué le habrá dicho Dios en ese sueño? Y ahí, bueno, uno lee, no, mira, es el Hijo de Dios, el Emanuel y no sé qué. Y uno de los que estaba ahí sentado llegó y dijo, yo me imagino al Señor diciéndole, Fresco, no fuiste tú, fui yo. Yo decía, no, ¿cómo va a decir esa vaina? No, tranquilo, no fue usted, fui yo. Ay, no, vea, nos reímos. Pero bueno, esas son las barbaridades que aparecen ahí. Ese día tocó orar y reprender y toda la cosa. No, mentira, fue un chiste que hicimos ahí en clase. Mire que la pasamos bueno en el IBLI. Eso no crea. Tienen que meterse al IBLI los que no se han metido. Pero bueno, cierro ahí el comercial. Esta. Entonces, ojo, el versículo 3 habla acerca de ¿qué? De la naturaleza humana. O sea, era un hombre hecho y derecho, completamente hombre. Pero en el otro versículo también dice que por el poder del Espíritu Santo, o sea, el poder, la tercera persona de la Trinidad, había sido, mejor dicho, declarado, también es Dios. O sea, ahí se ratifica esto. Y más aún cuando al morir resucita al tercer día y uno dice, wow. O sea, no había, como dicen en mi país, no había tu tía que valga. Se cumplió y se cumplió. O sea, miren las verdades teológicas, cristológicas de lo que está hablando Romanos, y vamos en el versículo 4. Y aquí es donde, wow, yo digo, yo tengo que reconocer esas cosas. Yo tengo que darme cuenta que hay un Dios que me ama, hay un Dios que se ha acercado, hay un Dios que ha sido profetizado, se hizo hombre, vino a la tierra, murió, resucitó y quiere compartir de la eternidad conmigo. ¿Y qué estoy haciendo yo al respecto? ¿O qué voy a hacer con toda esa información? ¿Cómo lo voy a vivir? Versículos 5 y 6 dice, esperen, lo encuentro primero. Por medio de él, o sea de Jesús, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Y aquí es algo bien particular, y es, el Señor nos dice, Jesús ha venido, el evangelio, el profetizado, el prometido se hizo hombre. Por amor, somos siervos, el Señor vino, es todo Dios, todo hombre, y Él ha hecho un llamado, nos ha dado una delegación a todos nosotros. O sea, lo hemos conocido y tenemos una responsabilidad, y es un llamado que tenemos todos, y es el de ir y persuadir, o sea, ir y compartir de la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Pero entonces aquí viene entonces algo muy bonito, y es que justamente ahí Pablo está también diciendo, hey, no es solamente el evangelio, la salvación no es solamente para los judíos,
inicialmente sí era así. Podemos ver otro pasaje donde es una historia de un hombre que invita, ¿cierto?, a todos los invitados, invita a toda la gente a una fiesta y nadie va. Entonces ese señor dice, ¿saben qué? Salgan, le dice a sus siervos, salgan, inviten a todo el mundo, que vengan todos. ¿Y no fue eso lo que hizo el Señor con nosotros? El pueblo judío lo rechazó. Este mensaje de Romanos fue rechazado por la iglesia judía en su momento. Pero los que creyeron se dieron cuenta. Y aquí una vez más nos están diciendo, tenemos la potestad de ir y hablar de Jesús, compartir de Cristo. Pero también está abierto a los que no eran solamente su pueblo, ahora se extendió a todos nosotros. La salvación se extendió para todos nosotros, los que no pertenecíamos al olivo original, al pueblo de Dios. Amén. ¡Ey! Digan un amén. En serio, es que, miren, son verdades tan fuertes. De pronto ustedes todavía ya deben tener hambre. ¿Qué hora es? 1:30, claro. Están esperando que el almuercito, ¿cierto? Miren, son verdades que uno dice, wow. Póngase a pensar en esto. ¿Qué haría usted sin Cristo? Así de fácil. ¿Qué sería de su vida sin que Cristo interviniera, hubiera intervenido en su vida? A lo mejor aquí hay personas que no han recibido a Cristo en su corazón. De pronto los trajeron hoy, los invitaron, ¿cierto? Los invitaron a almorzar y los trajeron, hicieron una escala en una iglesia. No lo sé. Sí, ¿sí ha visto que en el GPS uno puede agregar destinos, paradas? De pronto lo invitaron a almorzar, pero agregaron una paradita a una iglesia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu realidad? Todos tenemos problemas. Pero ¿y si hay alguien que te puede ayudar a solucionar esos problemas? Si hay alguien que te puede sacar la carga de los hombros y te puede ayudar a caminar de una manera totalmente diferente, tal vez tú no lo conoces, tal vez has escuchado de él pero no lo conoces, y hoy quiero invitarte a que lo escuches y a que lo sigas, porque es que esto es lo que dice la palabra de Dios y esto no es lo que yo me estoy inventando, está aquí. Y si le vas a dar la oportunidad, wow, te vas a llevar una gran y grata sorpresa. Fuimos delegados para llevar a todas las naciones el mensaje de salvación. Somos mensajeros de la reconciliación por amor entre Dios y los hombres. ¿Ustedes sí sabían eso? O sea, Jesús viene, Él es el que abre el camino, pero Él nos dice, hey, háganlo así, pam, pam, pam. Ahora somos nosotros. Por eso usted va a Mateo y en Mateo está la gran comisión. Él podría ser así, que todos creyeran. Listo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero no, Él quiere que nosotros hagamos eso, que nosotros nos movamos. Versículo 7. El versículo 7 es algo bien bonito. Les dice, les escribo a todos ustedes, a quienes los amados de Dios. Wow. ¿Tú sí sabías que eres amado por Dios? Últimamente, ya están condicionados. Eso es condicionamiento. Sí, esos ya están conductualizados. Los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser ¿qué? Santos. O sea, en este versículo el Señor nos está diciendo una verdad teológica, y es la primera, que nos ama. Él no dice, es que yo los entiendo, es que yo los comprendo. No, nos ama. Y lo segundo, que es supremamente importante, nos dice santos, escogidos, apartados. Ahora, de pronto usted está con su esposa ahí sentado. Su esposa debe estar diciendo, si usted lo conociera. O viceversa, uno no sabe. Hoy no está mi mamá, entonces no puedo decir, mi mamá que me conoce de toda la vida diría, pero está mi papá que está por allá sentado. Allá está, solo ya. Dirían, si usted lo conociera. Pero el Señor me dice que soy apartado, que tú eres especial, que te ha tomado de allí donde tú creías que estabas súper bien, pero realmente no, estabas ahí en el barrial, y te saca
te escogió y dice yo te amo y te abraza. No es que te saca con pincitas, ¿no? Te saca así y te lava, te baña, te peina, te peluquea, ¿cierto? Te restriega bien por todos lados, ¿cierto? Hasta donde no llega la luz. Todo, te pone ropa limpia, nueva, hermosa, y te pone un anillo, y ese anillo te da la posición. El Señor te ha dado una posición, ya te dio una posición como hijo, no como esclavo, como hijo. Y qué lindo cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que ya no somos solamente siervos o amigos, sino que somos herederos, o sea, somos hijos. Wow, y yo digo, qué bueno entender eso. Qué importante que yo entienda lo que soy, o sea, qué bueno que yo tenga una identidad clara en Cristo Jesús. Ahora, del versículo 8 y 15, y mire que solamente hemos hablado un poquito, ni siquiera hemos pasado al versículo 7. Si empezamos a leer el versículo 8, ¿cierto? Más o menos hasta el 15, Pablo manifiesta su amor por la iglesia, por la iglesia. El mismo amor que Dios tiene por su iglesia, que Jesús tiene por su iglesia, la novia. Nosotros, la iglesia, nosotros somos la novia. Y le da buenos deseos, así como los planes de Dios para nosotros, que son de bondad y no de calamidad. Nos desea lo mejor. Pablo está ahí diciendo, les deseo lo mejor. ¡Qué chévere! Y ora por ellos permanentemente. Dice que voy a orar por ustedes. Menciona que quiere visitarlos y que quiere ministrar algunos dones. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, un momentico. Pablo llega y dice, quiero ir y ministrar unos dones a ustedes. Y si nosotros vamos a los dones espirituales, a los dones del Espíritu, hay un montón, hay varios. Y de hecho la palabra de Dios dice, escojan, oren por ellos. Esta es una dotación de dones y talentos especiales a cada uno. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos espirituales. Y a lo mejor tú dices, pero es que yo quiero orar como ora este. No, es que yo quiero tener palabra de ciencia. Es que yo quiero tener esto. Ore, practique, crezca, lea la palabra de Dios. ¿Cómo es la cosa? Pablo sabía muy bien que el pueblo, que la iglesia en Roma necesitaba de eso, necesitaba despertar. Pónganse las pilas. Vamos a empezar a mover esto. Candela es lo que vamos a meter acá. No vamos a prender la ciudad, ¿no? ¿O sería culpa de Pablo eso? No creo. Pero y quería compartir, pero habla de algo muy particular. Quería compartir de la fe. Y la fe muchas veces a nosotros nos juega porque pasan cosas que no nos gustan o que nos hacen dudar. Y no sé si tú llegaste hoy aquí dudando. No sé si llegaste triste, si llegaste contento, contenta. No lo sé, no sé. Pero lo único que sí sé es que la palabra de Dios hoy te está diciendo, yo te amo, yo estoy aquí, quiero compartir contigo. Yo te entiendo. ¿Por qué? Porque soy todo Dios y soy todo hombre. O sea, Él entiende lo que estás pasando. Si ve todo lo que hay que entender de solamente unos cuantos versículos y uno dice, Saltemos al versículo 16 un poquito. El versículo 16 dice lo siguiente, que esto es un, ¿cómo se dice? Un statement, una declaración, gracias. Una declaración, esto es una declaración sobre lo que es el Evangelio, o sea, lo que es Cristo. Y dice, la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación
de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo está destacando el poder de transformación de la palabra de Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Lo hubiera podido decir a través de otro sistema, a través de buenas obras, de lo que quisiera, pero él está remarcando aquí que es solamente a través de quién, de Cristo, que la palabra de Dios es transformadora. De hecho hay un versículo que no me acuerdo ahora bien dónde está, que dice que no nos amoldemos, creo que está en Corintios, que no nos amoldemos, ¿cierto?, al mundo, a este mundo, sino más bien que transformemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, la palabra de Dios no va vacía, siempre lleva algo, porque la palabra de Dios dice que es más cortante que espada de doble filo, o sea, llega a lo más profundo del alma, del ser, del corazón. O sea, Pablo nos está diciendo, es a través de la palabra de Dios, del evangelio. No me avergüenzo de eso. ¿Cuántas veces te has avergonzado por decir que eres cristiano? Ojo, a veces ni siquiera decimos que somos cristianos cuando llegamos a una reunión. A veces hasta inclusive dejamos de orar por nuestros alimentos cuando llegamos a un restaurante. ¿Te avergüenzas del evangelio? ¿De lo que eres? No deberías. Porque es que el Dios de los ejércitos es el que mora en ti, es el que te lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Es el que te guía por lugares oscuros y, como dice la palabra de Dios en el Salmo 23, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara de pastor me lleva con seguridad y me guía. Aunque camine por valle tenebroso, wow, y yo digo, o sea, Pablo aquí nos está diciendo que la palabra de Dios, el evangelio, es poder de Dios, es poder de Dios. Eso es el versículo 16, y lógicamente aclara que nuevamente que el evangelio es para judíos y para gentiles. El versículo 17, leámoslo rápidamente, que se me está acabando el tiempo. Dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, que esa es una de las características, ¿cierto?, de la naturaleza de Dios. Él es justo. No es la justicia como la conocemos nosotros. La justicia de Dios es totalmente y completamente diferente. Está fundamentada en que Dios es amor y que Dios es bueno. O sea que su justicia no es una alcahuetería, no, pilas, no. Siempre da en el blanco, siempre hace lo correcto. Dios nos dice que es justo. En ese Dios es en el que confiamos nosotros, en ese Dios justo. Tienes un Dios justo, tienes un Dios que te ama, un Dios que te ha apartado, un Dios que se ha presentado para ti. Un Dios que quiere compartir contigo y que quiere llenarte de bendiciones, que quiere llevarte más allá de lo que tú tal vez te puedas imaginar. Y aparte de eso, en este versículo habla acerca de la fe, y esto también es doctrina, porque aquí habla de una cosa súper importante. Al final dice, el justo vivirá ¿por qué? Por la fe, no es por obras. Tú podrás creerte el tipo más bueno del mundo, el marido más juicioso, el novio perfecto, el que lleva rosas, el que da chocolates, el que invita a los mejores restaurantes, pero ¿quiere que le diga una cosa? No basta. No es suficiente ser buena persona, porque no es a través de los esfuerzos humanos, sino a través de ¿quién? De Cristo, que tenemos acceso al Padre. No es a través de nadie más. Lo acabamos de ver en un video, lo podemos ver en todo un Antiguo Testamento, lo podemos leer en 4 libros del Nuevo Testamento, y ahora lo estamos escuchando en un versículo de una carta. Es por fe. En Juan 1:12 la palabra de Dios dice que quienes creen
y reciben, ¿no? A quienes le creyeron y recibieron a Cristo en su corazón y declararon que Él es el Señor, serán llamados hijos de Dios. Es por fe. Así que si tú hoy estás aquí sentado y ya escuchaste todo lo que acabé de decir, yo solamente quiero invitarte a que pienses que hay un Dios que se muere por ti. Porque el mensaje de salvación es un intento loco, desesperado, lleno de pasión y amor de Dios por recuperar a los suyos. Porque tú eres hechura de su mano, porque estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Él está haciendo lo imposible por atraerte. No por culparte, porque tal vez tú piensas que el Señor te va a culpar. No, es que yo no voy a esa iglesia o a cualquier iglesia. Yo no voy a la iglesia porque es que allá me hacen sentir mal. Me hacen sentir mal porque es que yo tengo problemas con el alcohol, porque tengo problemas con la pornografía, porque tengo problemas de ira, de manejo de ira, porque tengo problemas con el chisme, porque tengo problemas. Pero en la palabra de Dios, lo único que el Señor dice es: hey, cree, arrepiéntete, claro, pero cree y ven. No se necesita nada más, solo cree y declara y vive. Y si siguiéramos leyendo, que ya estoy re mal de tiempo, me encantaría leer del versículo 18 al 32, ¿cierto? Los que hicieron las traducciones titularon esto. Este título no es y no hace parte, entiendan esto, no hace parte de lo que es la palabra de Dios. Simplemente los sistematizadores de la época encontraron que había unos títulos que hacían mucho más fácil que comprendiéramos, el lector comprendiera lo que se iba a leer a continuación. Igualmente pasa con los versículos. Los versículos no es que Pablo se sentó en versículo 1, no, eso también se sistematizó después. ¿Para qué? Para mejor pensamiento y una facilidad mayor de recordación, ¿sí? Para que recordáramos mucho más fácil. Pero del versículo 18 al 32 dice: la ira de Dios contra la humanidad. Es el reflejo que, wow, a pesar de que este libro fue escrito hace siglos, hoy lo vivimos, ¿no? Entonces habla acerca de que el hombre se desvió, de que el hombre vive pasiones, mejor dicho, súper bajas, que los hombres se encendieron contra hombres, se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, hicieron toda perversión, toda clase de perversiones, de inmoralidades sexuales, hicieron de todo. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque aquí entra otra doctrina bastante importante, y es la del pecado. ¿Sí sabían ustedes? Si no lo sabían, se los recuerdo que la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Es muerte. Ahora, claro, estamos supeditados por nuestra naturaleza, nuestra carne, estamos supeditados a inclinarnos hacia la carne. Pero el Señor envía a su Espíritu Santo, que entonces hace contrapeso y todo queda balanceado. De hecho, los invito a que le den más peso a este lado que a los apetitos de la carne. Y entonces aquí lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos, mire lo que dice en el versículo 24, lo leo rápidamente. Dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de otro modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Eso es, mejor dicho, eso está pasando hoy en día. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. O sea, apartados de Dios, nada podemos hacer. Si no estamos tomados de Dios, seguramente vamos a sucumbir y vamos a terminar haciendo cualquier barbaridad, cualquier cosa. Y eso no es lo que Dios quiere. Hay un pecado que es el pecado original, el que está en nuestro... Sí, pero hoy en día, gracias a la acción del Espíritu Santo, tenemos la potestad, la autoridad, tenemos el poder de decir: no,
a ciertos hábitos o ciertas costumbres que nos llevan a pecado. O sea, en resumen, se los pongo así, es el libro de Romanos nos está llevando a esto, hay un Dios y ese Dios es Dios por sobre todos los demás. Que el hombre está en problemas con Dios, sí, está en problemas con Dios desde el inicio de los tiempos, pero Dios nos ama tanto, ¿sí?, que viene a solucionar esa condición en el hombre, el problema con el hombre, a través de Cristo Jesús, de las buenas nuevas. Y que la única solución es que si el hombre lo recibe y vive conforme a su palabra, es salvado y transformado. Y que cuando el hombre empieza a transformar su corazón gracias a la acción del Espíritu Santo, el hombre empieza a dar un fruto agradable y empieza a tener un corazón transformado. Y aquí entonces viene otra parte muy importante de la teología, y es que si bien es cierto tú recibes a Cristo en tu corazón, el Señor te cambia de una automáticamente la posición. Eras eso, ahora eres esto. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Antes eras esclavo, ahora eres hijo. Pero la parte que sigue ahí, la de transformación, la de santificación, es un proceso. Qué lindo Dios, ¿no? O sea, Dios dice, hey, tiene todo bajo control. Él sabe que hay cosas que nos cuestan, hay cosas que son fáciles. Cuando yo recibí al Señor, para mí fue sencillo dejar, por decir algo, decir groserías. Como cualquier otro ser humano, mal hablado, de 7 palabras que decía, 4 eran groserías. Y en mi caso fue algo así, instantáneo. Cuando yo recibí al Señor, fue algo que hasta yo mismo dije, wow, ya no digo groserías. Mis amigos me decían, oiga, Marí, usted ya no dice ni una palabrota, ¿qué pasa? No sea güey, ¿usted sí se volvió gay o qué? O mejor dicho. No, sí, en serio. Pero en otras áreas de mi vida fueron procesos, así como en la vida de cada uno de ustedes. Es un proceso. Somos santos, escogidos por el Señor se acercó, nos ha separado, pero tenemos un proceso. Estamos en un proceso. Así que si estás pasando por alguna situación difícil y dices, pero ¿por qué no puedo tal cosa? ¿Por qué me pasa a mí esto? Evalúate. Claro, hay cosas que tienes que cambiar, pero va a haber otras cosas que te van a tomar más tiempo, porque el Señor quiere trabajar contigo. Pero préstale atención y dispón tu corazón para que el Señor te moldee. El Señor tiene que apretar algunos tornillos, sacar algunas mugrecitas, algunas cosas. Pero permite que sea Dios el que te mueva. Esta carta de manera particular es una presentación de la obra del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Se vieron la película Pablo el apóstol de, bueno, no me acuerdo ahorita, la vida de Pablo? Se la recomiendo, véansela. Ya cuando Pablo está preso en Roma y ya está a punto de ser ejecutado. Es una peliculaza. Se la recomiendo, está ya por internet, está en YouTube y está en otras plataformas. Véansela. Pero ahí es donde uno dice, wow, este Pablo estaba súper avanzado en cuanto a su relación con Cristo. Él entendía esto. Él viene a presentarnos a Cristo en Romanos. Él viene a decirnos, mire, este es el propósito de la obra de Jesús, del amor de Dios por la humanidad. El interés de Pablo es que nos demos cuenta que a pesar de lo que hemos vivido, creamos en que hay soluciones y que esas soluciones en Cristo Jesús para nosotros, y que nos demos cuenta que sin Jesús vamos a continuar seguramente en el camino para la muerte, una muerte espiritual, y quién sabe si una muerte física con una eternidad sin Cristo. No sé si lo hayas pensado, pero esto es como esta serie de The Walking Dead, que yo a veces digo, wow,
Yo veo toda esa gente que camina por las calles a veces. Bueno, por acá no camina mucha gente, ¿no? En Estados Unidos, pero bueno, digamos que vamos a un mall entonces. Toda esa gente que se encuentra uno ahí en el mall, todos ellos son muertos vivientes. O bueno, la mayoría, porque claro, debe haber hijos de Dios ahí. Pero, hey, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con esa necesidad que tengo? Con ese mandato que el Señor me ha colocado. Romanos es espectacular. Y si usted se va al capítulo 2, dice el justo juicio de Dios. Wow, y usted dice, oh, pero después dice fidelidad de Dios. Pero eso voy a dejar que ustedes lo lean en sus casas. Los dejo solamente con esto. El título de esta charla, de esta prédica era, esperen que ya se me olvidó, que lo tengo acá, lo imposible, si no estoy mal, sí, lo imposible. Pero ¿por qué lo imposible? Yo después de leer el libro y de hacer todo esto, dije, ¿qué le voy a poner de título? Y se me vino a la cabeza esto de una película que me vi también. Se la recomiendo, Lo Imposible. Sí, no de televisión, ¿no? Casi. ¿Usted qué hace en sus tiempos libres? Veo películas. Y saco enseñanzas. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título de esto en particular de Romanos? ¿Por qué? Porque es imposible que lográramos salvarnos por un esfuerzo o por mérito propio, primero que todo. Segundo, es imposible que por obras alcanzáramos la gracia de Dios. Es imposible escapar a la muerte y al peso del pecado sin Jesús. Gracias a la obra de Jesús en nuestra vida, ya no somos, mejor dicho, ya no estamos bajo condenación. Amén. Es imposible percibir el amor de Dios si Él no se acercaba, porque antes estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Es imposible que conociéramos al Padre, porque de la única forma en que podemos conocer a Dios Padre es a través de Jesús. Él es el único camino. Es imposible llegar al Padre sin eso. Y además de eso, porque es imposible dar fruto si no estamos ligados al árbol de la vida. La palabra de Dios dice que apartados de Él nada somos y nada alcanzamos. No sé si ustedes han visto cuando hay un árbol y de pronto le injertan una ramita de otro, un vástago, un pedacito así, de otro árbol. Si eso no pasa, esa ramita se muere. Dura verde un ratico, pero después se muere. Si permanece pegada al tallo, empieza a florecer. ¿Por qué? Porque empieza a tomar de la savia de vida que está en ese árbol y empieza a crecer y empieza a dar un fruto. Pero ese pedacito, esa ramita puede ser, no sé, voy a poner un ejemplo. Bueno, hay un ejemplo muy bueno. Una matica de moras y un árbol de tomate de árbol. No sé cómo se dice aquí. Tomate de árbol. El fruto de ese arbolito, esa rama, a partir de ese momento, lógicamente va a dar tomate de árbol, pero el tomate de árbol es completamente diferente. Es transformado y es un buen fruto. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo va a pasar con nosotros. Si nosotros entendemos esto que estamos leyendo o que leímos, wow, yo creo que la rompemos. Yo creo que nuestras vidas van a empezar a tomar un giro completamente diferente, entendiendo que más allá de cualquier cosa, de que haya pasado o que esté por pasar, nada nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos porque se nos acabó el tiempo y los que hicieron reserva en restaurantes de pronto se las cancelan. Padre, te damos gracias, Dios, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por revelarnos tantas cosas maravillosas, hermosas, Señor. Tantas cosas tan importantes, Señor, para nuestro, no solamente nuestro conocimiento, sino también para nuestro crecimiento, Señor, espiritual. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti y hoy, Señor Padre, de verdad reconocemos que te necesitamos.
que anhelamos más de ti, que apartados de ti nada somos y nada podemos, Dios Señor, y que, bendito Padre, estar en tu presencia es lo mejor y es la mejor decisión que pudimos haber tomado en algún momento de nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por amarnos a pesar de nosotros mismos, porque, Señor, de verdad la embarramos un montón, pero Dios, Señor, tú pasas por alto nuestras faltas, Señor, y nos recibes, Dios, Señor, con los brazos abiertos. Te amamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dos preguntas importantes. La primera de ellas es, le voy a pedir el favor, las personas que nos acompañan hoy por primera vez, que están de vacaciones o que los invitaron, por favor levante su mano, me gustaría saludarlos. No sé si haya personas que hayan venido por primera vez. Bienvenida, qué chévere. No sé si haya alguien más, ¿no? Muy bien, qué bendición, espero que te hayas sentido cómoda. Esta es tu casa, si deseas que sea tu casa, qué chévere. Consejo número 1, si no sé si estás de vacaciones o el que no levantó la mano, porque siempre hay alguien que viene por primera vez que, no sé, se le congela el brazo en ese momento y empieza y le da vergüenza de pronto, y está bien, no hay problema, pero los invito a que busquen en su, no sé si es su ciudad o en su país, busquen una iglesia de sana doctrina, cómprense una Biblia, ¿cierto? Hasta el fin de semana pasado estábamos regalando Biblias, se nos acabaron las Biblias, entonces ya no, toca pedir más. Entonces, pero bueno, qué chévere que hayas estado con nosotros, de verdad. Ahorita en un rato tenemos un equipo de bienvenida, no solo para ti, sino para todos los que no levantaron la mano, que de pronto nos están acompañando hoy. Tenemos un equipo de bienvenida que se llama VIP, allá está Hildegard con Yagnara, su esposa. Ellos hacen parte de ese grupo, los van a invitar a almorzar, entonces ahora sí todos, yo vine por primera vez. Los van a invitar a almorzar, te van a invitar a almorzar, te van a dar una información importante sobre quiénes somos, qué es Casa sobre la Roca, quiénes somos como iglesia, ¿cierto? Entonces en un ratico te voy a pedir el favor de que te levantes y los acompañes, pero en un ratico, ¿de acuerdo? Pero bienvenida, qué chévere, un aplauso por favor para ella. Y la otra pregunta importante, que aquí sí necesito que, mejor dicho, nos pongamos las pilas, porque aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, espiritualmente hablando hay una guerra espiritual en este momento por la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, simplemente voy a hacer esto, voy a pedirle a toda la congregación que cierre sus ojos, que incline su rostro y cierre sus ojos y empiece a orar, porque si hay personas en esta situación, en estas circunstancias, créame que le va a costar trabajo hacer lo que yo voy a pedir, tal vez por vergüenza o de pronto porque en su cabeza van a empezar pensamientos. Entonces yo quiero, si tú hoy escuchaste algo que tocó tu corazón y que te está impulsando a tomar una decisión por Cristo, hoy quiero invitarte a que juntamente con todos los que estamos acá hagas una oración. Nosotros la llamamos la oración de fe. Es tan sencillo como declarar que Jesús es el Señor de corazón y recibirlo en tu vida y tratar de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero quiero invitarte a que levantes tu mano. Si tú en este momento estás en esa situación, nadie te está mirando, solamente yo estoy con los ojos abiertos, quiero que levantes tu mano. Y si decidiste no levantar tu mano, tranquilo, no te preocupes, no hay problema. Gracias a la congregación, levanten sus ojos si quieren, pero acompáñenme en esta oración, porque a lo mejor hay algo que lo está atornillando o la está atornillando a esa silla que no la deja decir, yo quiero por Cristo, pero quiero que hagamos esta oración, porque la mayoría de los que estamos aquí ya la hicimos, pero repítela creyendo en tu corazón, declarándolo con tu boca. Y repite con todos nosotros: amado Jesús, yo te necesito. Sé que he pecado de muchas maneras,
y que he estado apartado durante mucho tiempo. Hoy abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida y habita conmigo. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. A partir de hoy, deseo caminar en comunión contigo. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.